Un tercer esquema que debemos ver en cuanto al sufrimiento es las decisiones de los seres humanos. Lamentablemente, en muchos casos, echamos la culpa a Dios por el sufrimiento que vemos en este mundo, cuando la culpa no está con Dios. Vimos el caso de la maldición, de la caída, y eso es un poco irrelevante en lo que vamos a ver hoy en este video acerca del sufrimiento. Porque la maldición, la caída, fue la decisión de los seres humanos en parte y de Dios en otra parte. Lo que quiero decir es que los seres humanos decidieron pecar y Dios, para efectuar su plan, decidió someter la creación a la corrupción. Entonces vemos que hay una combinación. Son las acciones, las decisiones del ser humano que provocan, a fin de cuentas, el sufrimiento. Entonces lo que vemos es no solamente en este caso general, sino que también en el día a día hay mucho sufrimiento provocado no por Dios, sino por los seres humanos. Los seres humanos son agentes libres y tenemos lo que se llama libre albedrío, lo que quiere decir que tenemos decisiones, opciones, y tomamos decisiones entre alternativas. Tenemos opción A y tenemos la opción B, y podemos elegir entre estas dos opciones, o tres opciones, o 10 opciones. Pero cada opción tiene sus consecuencias. Algunas consecuencias son buenas y positivas, otras son negativas. Algunas decisiones que podríamos tomar tienen efectos mixtos, con algo positivo y algo también negativo. Y es así en muchas cosas que hacemos. Tomamos decisiones sin evaluar todas las consecuencias de nuestras decisiones. Pero nuestras decisiones tienen consecuencias, tienen efectos. Entonces nosotros tenemos que considerar también que hay casos en que el sufrimiento no es provocado por Dios. Vimos el caso de disciplina o castigo, donde efectivamente el sufrimiento es provocado por Dios con un fin justo, un fin bueno, en el caso de disciplina, con el fin del amor de Dios, de transformar, de llamar la atención, de corregir. En el caso de castigo, a lo mejor por la justicia y la santidad de Dios. Y ahí Dios sí, en alguna medida, provoca el sufrimiento, producto a nuestro pecado. Pero en el caso de decisiones de otro ser humano, no podemos decir que viene de Dios, sino que podemos decir que viene producto de decisiones de otros seres libres, que tomaron decisiones y estas decisiones tienen consecuencias. Y nosotros sabemos que hay consecuencias. Si yo elijo hacer ejercicios y dieta, probablemente voy a tener mejor salud que si yo decido no hacer nada y comer comida chatarra. Mis decisiones en el día a día tienen consecuencias. Si yo decido ir al médico o no, tiene consecuencias. Si yo decido salir a trabajar o no, tiene consecuencias económicas. Si yo decido, estando infectado con el virus, salir y eso provoca enfermedad en otros, la consecuencia es la decisión. Es la decisión mía salir y correr el riesgo de transmitir un virus a otras personas. Y si yo hago eso, si yo tomo la decisión, si yo llevo este virus a otras personas y ellos se enferman, podrían terminar culpando a Dios por su sufrimiento, cuando a lo mejor fueron mis decisiones que provocaron su sufrimiento. Vemos eso en la Biblia, desde los primeros capítulos. También, después de la caída, vemos muy pronto después de eso el caso de Caín y su hermano Abel. Y vemos ahí que ellos ofrecieron sacrificios a Dios, ofrendas a Dios. Y Dios se agradó más de los sacrificios de uno que del otro. ¿Y qué decisión toma Caín en estos momentos? Toma la decisión de enojo, de rabia.
de envidia y termina matando a su propio hermano. No podemos decir que eso fue producto de la caída y la maldición general, porque eso no fue. Tampoco es disciplina ni castigo contra Abel. Él no había hecho nada mal. La consecuencia ahí son las consecuencias del pecado de Caín, sus decisiones que tuvieron consecuencias en la vida de otro. Nosotros podemos ver también que cuando la persona tiene más poder, también por sus decisiones pueden efectuar consecuencias en mucha gente. El caso de Herodes en el nacimiento de Jesús. Cuando Jesús nace y Herodes sabe, ha nacido el rey de los judíos. ¿Y qué decide hacer? Matar a todos los niños de Belén, porque sabía que de ahí iba a venir el Mesías. Toma una decisión personal que tiene consecuencias negativas en mucha gente. Pero no podemos decir que son un castigo de Dios, una disciplina de Dios. El sufrimiento ahí no es provocado por Dios. El sufrimiento ahí es provocado por la decisión de un ser humano. Un ser humano libre, un ser humano con libre albedrío. Y vemos que esto es el caso en muchos casos. No solamente ahí con Abel y Caín, no solamente con Herodes. Vemos que también es el caso con la persecución. En Hechos 8, cuando Saulo decide desatar una persecución contra la iglesia. Bueno, él no está solo, hay mucha gente ahí en eso, pero él es muy activo y provoca el sufrimiento de muchos. Va de casa en casa, dice en Hechos 8:3, buscando gente para sacarlos y arrestarlos. Entonces vemos que hay sufrimiento que es provocado por las decisiones de ser humano. Y eso nos complica a veces, porque queremos pensar que Dios está en control. Y efectivamente, creemos que Dios está en control. Pero su control también permite una cierta cantidad de libertad. Él no nos creó como robot. Nos creó con libre albedrío, la capacidad de elegir entre opciones, entre alternativas. Y parte del pacto que Él hace con nosotros cuando Él nos da el libre albedrío es que nosotros tenemos que vivir con las consecuencias de nuestras decisiones. Cuando tomamos decisiones malas y negativas, vivimos con consecuencias negativas. Y aunque Dios nos perdona, si le buscamos con fe, arrepentimiento, bautismo, Dios nos perdona, pero no por eso escapamos de las consecuencias de nuestros pecados. Vemos que David, después de que pecó, también sufrió consecuencias, aunque fue a Dios con fe y con arrepentimiento sincero, igual sufrió las consecuencias de su pecado. Nuestras decisiones tienen consecuencias y de estas decisiones no podemos siempre escapar sus consecuencias. Eso no quiere decir que Dios está fuera de control. Nosotros creemos que Dios sí está en control, pero Él hace un poco de su control a través del permiso. El permiso de dejar a nosotros tomar decisiones y vivir con las consecuencias. Yo tengo 2 niños y yo a veces veo que uno se va a caer y tengo la opción de ir al rescate o no. Y a veces yo doy el permiso a mi hijo de hacer eso sin intervención y se cae y se lesiona algo suave. Y ahí él aprende algo que no hubiera podido aprender con mi intervención antes. Yo tuve que dejarle experimentar las consecuencias de sus decisiones. Es una analogía imperfecta, pero creo que nos deja ver un poco de por qué Dios nos deja a veces sufrir las consecuencias de nuestras decisiones. Las consecuencias nos ayudan a aprender,
nos ayudan a ser más sabios, nos ayudan a mejorar nuestro caminar en el Señor. Y por lo tanto yo creo que Dios deja a sus hijos sufrir las consecuencias de sus propias decisiones. Pero también, aunque nosotros tomamos las mejores decisiones, hay otros en nuestro mundo que van a tomar decisiones negativas. Y a veces sus decisiones tienen efectos sobre nosotros. Si otra persona decide dejar algo peligroso en el camino, no es culpa de Dios. Si otra persona decide enojarse y matar a otra persona, tampoco es culpa de Dios. Él nos deja tomar decisiones y Él deja a otras personas hacer lo mismo, aunque sus decisiones a veces tienen consecuencias. Así que cuando la gente dice que hay una plaga, que hay un terremoto, hay un tornado, y a veces suponen que es Dios haciendo algo, causando eso, provocando eso. Y no creo que es siempre así. A lo mejor la primera persona con coronavirus tuvo la opción de quedarse en casa o salir. Y si él optó por salir, o si su país optó por encubrir en lugar de controlar, obviamente estas decisiones tienen consecuencias. Y no podemos culparle a Dios por estas decisiones de otro ser humano. No estoy diciendo que eso pudo haberse prevenido, pero yo no sé. Y entonces, al no saber, no me atrevo a atribuir a Dios una cosa que a lo mejor no es de Él. A lo mejor no fue su intención, sino que fueron las decisiones de otro ser humano. Tenemos que tener precaución cuando estamos pensando en las causas de estas cosas. Muchas veces, echamos la culpa a Dios, cuando la culpa cae con nosotros, los seres humanos, tomando nuestras decisiones según nuestra sabiduría, a veces con buenas intenciones y a veces con malas intenciones. Tomamos decisiones que tienen consecuencias y a veces sufrimos esta consecuencia. Eso no implica que Dios está fuera de control, pero sí es como se opera nuestro mundo, nuestro universo. Y ahí también vemos que nuestra teología hace un impacto en nuestra vida personal, nuestra vida diaria. Porque aquí tenemos una diferencia fuerte entre los que dicen que Dios controla en la forma de causar todo, determinismo, y los que dicen que no, Dios deja a su ser humano con libre albedrío, que toman sus decisiones y sus decisiones tienen consecuencia. Yo creo firmemente que la Biblia apoya la idea de que nosotros podemos tomar decisiones libres. ¿Cómo sabemos que la Biblia apoya eso? Yo creo que el concepto mismo de mandamientos, leyes de Dios, nos señala eso. Porque Dios da un mandamiento, pero no nos obliga a hacerlo. Él dice, no adulterarás, pero la gente lo hace igual. ¿Cómo podemos desobedecer un mandato de Dios? Solamente si tenemos libre albedrío. Porque cuando Dios ordenó a la creación, cuando Él dijo, hágase la luz no tuvo opción. Obedeció la palabra de Dios. Pero nosotros no somos como la luz, no somos como el mar rojo. Nosotros somos seres con libre albedrío y podemos decidir obedecerle a Dios o no. Y parte del pacto que Dios hizo con su creación, con nosotros como seres humanos, es esta capacidad de tomar decisiones. Y nos dejó con libre albedrío. La creación fue de esa forma. Y nosotros vivimos en este mundo. Somos parte de este pacto y tomamos decisiones que tienen consecuencia. Entonces Dios hace mandatos. También da instrucciones a su iglesia. Cosas que debemos hacer y no debemos hacer. Ahí también tomamos decisiones. Decidimos, Dios dijo así,
Pero yo creo que la iglesia sería mejor de otra forma. Y lo hacemos a nuestra pinta, como nosotros queremos. Y si la cosa resulta bien, decimos que es la bendición de Dios. Y si la cosa resulta mal, decimos, Dios no estuvo con eso. Y a lo mejor sí, a lo mejor es porque no seguimos sus recomendaciones, sus instrucciones, sus mandatos, sus estatutos. Él nos ordenó hacer cierta cosa, nos dio un patrón en el Nuevo Testamento, y a veces decidimos optar por otro camino que nos parece más sabio, más conveniente. Pero nuestras decisiones, como siempre, tienen consecuencias. También Dios nos ha llamado a la salvación. Y Él dice que el que cree y se bautiza será salvo. Pero lamentablemente hay mucha gente que optan por el no. Lamentablemente, no todos llegan a fe, arrepentimiento y bautismo, tal como dice la Biblia. Y Dios en eso también nos deja con una opción. Una tremenda opción con una tremenda consecuencia. Una consecuencia eterna. Nosotros tenemos que ser sabios y tomar una buena decisión. Nuestra decisión debe ser, obviamente, de aceptar lo que dice Cristo, venirle a Él con fe, con arrepentimiento, con bautismo y ser salvo. Pero hay muchos que optan por no. Y Dios ahí también nos deja sufrir las consecuencias de nuestras decisiones. Y no podemos echarle la culpa. Él nos da una oportunidad amplia, toda nuestra vida, para seguirle. Y como dice la Biblia, Él recompensa a la gente de fe, los que le buscan. Yo creo que es así. Dios te va a recompensar si tú le buscas. Si tú te acercas según sus ordenanzas, con fe, con arrepentimiento, con bautismo, yo creo que te va a salvar. Y si tú optas por no, es tu decisión. Pero obviamente como cristianos, esperamos que todos vengan a esta decisión. Y así también dice la Biblia, que Dios es paciente con nosotros, porque Él no quiere que nadie se perezca, sino que todos vengan al arrepentimiento. No todos lo van a hacer, porque todos tienen libre albedrío. Pero sí, Dios quiere ver tu salvación. Y Dios quiere ver el bien. Pero sí, también, Él quiere ver eso de una forma libre, que sea tu decisión. Espero que tú estés a la altura para tomar buenas decisiones y sobre todo la decisión de seguir a Cristo y encontrar en Él la salvación.